Les bendiga a mis hermanos una vez más en esta mañana. Wow, tengo 20 y tantos minutos para compartir la palabra hoy, ¿verdad? Y no queremos atrasarnos porque también tenemos nuestro servicio de inglés. Pero qué gozo, ¿verdad? Qué alegría, qué bueno que usted está aquí en nuestra casa en esta mañana para compartir con nosotros, ¿verdad? Y ciertamente, como decíamos, es un día de celebración, no solo para la Iglesia Bautista de Sweetwater, es un día de celebración para toda la cristiandad. El Señor está vivo, reina, vive en majestad, Rey de reyes, Señor de señores, y volverá un día, ¿verdad? Por su novia, por su iglesia, la que Él ha santificado en ese sacrificio, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas, ni nada semejante. Y quiero, antes de compartir la palabra de Dios en esta mañana, recordar algunos anuncios, ¿verdad?, para esta semana, porque vamos a tener una semana regular en nuestro calendario. Eso quiere decir que el martes va a reunirse el Ministerio de Jóvenes Adultos, de DEN. El miércoles regresamos acá y retomamos nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el primer libro de Samuel. El día viernes estamos con los hermanos en Los Robles a las 4 de la tarde y luego a las 7:30 acá con el Ministerio de Jóvenes. 8 de la noche, ¿verdad? Ministerio de padres que oran por sus hijos allí en la carpa. Y por supuesto el próximo domingo, pues nuestros servicios regulares, 10 de la mañana, servicio de adoración en español, o 12 del mediodía, servicio de adoración en inglés. Y por supuesto, todas nuestras clases de escuela dominical. Así que usted está invitado a participar de la vida de la iglesia, ¿verdad? Aproveche todas estas cosas. Y por supuesto, estamos anunciando el aniversario número 47 de nuestra iglesia. Lo vamos a celebrar Dios mediante el día 17 de mayo, domingo 17. El aniversario es un 20 de mayo, ¿verdad? Pero cae miércoles, así que lo vamos a celebrar el domingo 17 y tendremos con nosotros al reverendo Pablo Flores. Él va a ser el encargado para traer la palabra del Señor en nuestra celebración de aniversario y estamos planificando tener un desayuno para toda la familia de fe. Como hacemos así en Thanksgiving, pues tendremos un gran desayuno para toda la familia de fe, así que reserve su día y por favor no falte, ¿verdad? Bueno, hoy se supone que voy a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Y quizás muchas personas están esperando que hoy voy a estar compartiendo acerca de esa tumba que está vacía, esa piedra que rodó, esas mujeres que llegaron por la mañana al sepulcro, ¿verdad? Y encontraron esta piedra, rodada. Pero yo le he titulado a mi sermón, ¿qué implica para mí? Porque yo creo que la historia la conoce todo el mundo. El miércoles estábamos acá en un estudio bíblico y estuvimos haciendo toda una cronología de todos los eventos de la Semana Santa o de nuestra celebración, ¿verdad? Cómo esto encaja dentro de la celebración de la Pascua judía. El viernes estuvimos compartiendo con la iglesia acerca de quién entregó a Jesús a la muerte, ¿verdad? Y estuvimos diciendo que no fue ni Judas por dinero, ni Pilato por miedo, ni los judíos por envidia. Él se entregó voluntariamente y fue por amor y lo hizo por cada uno de nosotros. Y conocemos, yo creo, en general la historia, ¿verdad? Quiero que regresemos allí a nuestra lectura devocional. Fue un solo versículo y probablemente algunos se habrá extrañado y habrá dicho, ¿y por qué el pastor escogió este texto para leerlo en esta mañana, verdad? Primera de Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos, amados, está ¿qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí parece que no se habla nada de la resurrección ni de la muerte de Cristo, ¿verdad? Pero déjenme decirle que este es el último versículo del capítulo 15 de Corintios, de Primera de Corintios, y usted debería de leer ese capítulo, porque ese capítulo es todo un tratado teológico acerca de la resurrección del Señor Jesús. Y este versículo resume todo lo que está aquí de alguna manera diciendo el apóstol Pablo, y entonces es válida la pregunta que le da título a mi sermón. ¿Qué implica para mí? Porque yo creo que todos los que estamos aquí conocemos bastante bien esta historia. A veces nos desgastamos de alguna manera repitiendo y repitiendo y repitiendo la historia. Pero realmente
tenemos que pensar en las implicaciones. Porque a veces conocemos algo, pero eso tiene que tener una implicación en mi vida. Si yo preguntara en esta mañana aquí, ¿cuántos de ustedes son salvos? ¿Qué usted diría? A ver, si yo digo, todos los salvos, levanten su mano. Hay algunos que no levantan la mano. Bien. ¿Y cuántos están seguros de su salvación? ¿Y cuántos de ustedes creen que por la muerte y la resurrección de Cristo usted ha tenido esa salvación? No porque usted se piense que es la mejor persona del mundo, ¿eh? ¿Y cuántos están aguardando el regreso del Señor? Y una pregunta más. ¿Y qué están haciendo mientras el Señor acaba de llegar? Y ahí es a donde yo los quiero llevar, no a lo genérico, ¿verdad? Porque todas esas preguntas que yo hice al principio son bastante genéricas y generalmente lo que desprende de todo el mundo es un amén, es un gloria a Dios, es un aleluya y es una mano alzada. Pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo entre que Cristo se fue y Cristo va a volver? Y la gran realidad es que aquí estamos, ¿verdad? Somos la iglesia del Señor. Somos esa novia que se ha comprometido y se ha desposado y aguarda las bodas del Cordero. Pero ¿cómo estamos aguardando? Y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la cristiandad hoy en día es la pasividad. Porque estamos aquí esperando y sentimos que sí, que somos salvos. Que yo acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador. He entendido que por la muerte de Cristo en la cruz mis pecados fueron perdonados. He entendido que por la resurrección de Jesús un día yo también me voy a levantar de los muertos. Y he hecho esto y he dicho, maravilloso este paquete de salvación, lo tomo, me lo guardo aquí en el bolsillo y listo, ¿verdad? El día que me muera, Señor, aquí tengo mi pasaporte para entrar al cielo, ¿verdad? Yo creí y aquí estoy. Pero la gran realidad es que la Biblia nos enseña que nosotros deberíamos de tener una seguridad activa y de constante crecimiento en el Señor por todas estas cosas que conocemos y decimos que hemos aceptado como una verdad y que son un fundamento en nuestras vidas. El cristianismo no es pasividad. Y miren cómo comienza este versículo 58. Pablo dice, así que, y ese así que, ya saben, ¿verdad? Yo les he estado enseñando siempre mucho de mis sermones. Alicia se saca 5 puntos siempre en eso, ¿verdad? Así que, quiere decir que hay una conexión con todo lo que se ha dicho. Así que lo que va a decir Pablo ahora es consecuencia de lo que ya ha explicado y ha dicho. Y cuando usted lee este capítulo 15, que es todo un tratado acerca de la resurrección de Cristo, uno se queda sin palabras. Y quiero compartir algunas porciones, porque el capítulo es muy extenso y no tengo el tiempo de leerlo completo con ustedes, pero me gustaría leer ahí en 1 Corintios, el capítulo 15, del verso 16 al 20. Miren lo que escribe aquí Pablo, dice, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucita. Si alguien viene a decir que los muertos no resucitan y que en la muerte todo terminó, pues entonces tampoco Cristo resucitó y nos han estafado toda la vida, ¿eh? Verso 17. Y si Cristo no resucitó, es lo que está diciendo Pablo, ¿vuestra fe es qué? ¿Qué cuento están haciendo ustedes de que ustedes creen en un Dios que murió y que se levantó de la muerte? Si no hay resurrección, si nadie se levanta de la muerte, nuestra fe es vana, es tonta, ¿verdad? Y nosotros, de acuerdo a lo que dice la Biblia, entonces estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿verdad? Y aún estáis muertos. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué pasó? Todos los que nosotros hemos hecho un funeral y hemos ido allí a testificar de que esta persona ha muerto en Cristo Jesús, ha dormido en el Señor,
pues lo que hemos hecho es un circo. Sería un circo, ¿verdad? Y ese que murió y durmió en Cristo, pues también pereció eternamente. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces somos los más dignos, dice Pablo, ¿de qué? De conmiseración de todos los hombres. Si todo lo que teníamos era esta esperanza y esto no es verdad, entonces lo que somos es digno de lástima, dice Pablo, ¿verdad? Pero dice en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El primero, ¿verdad? Y como dice el viejo himno, porque Él vive, yo viviré mañana. ¿Saben? El capítulo 15 de Primera de Corintios comienza Pablo hablando, ¿verdad? De un Cristo resucitado y de los testigos que lo vieron. Más de 500 personas, dice Pablo. Y él dice, a mí fue el último como un abortivo, ¿verdad? Se me apareció también el Señor. Pero miren, quiero leer otra porción allí en el capítulo 15. Los versos del 51 al 55. Y esto lo leo muchísimo en funerales. Cuando hago un funeral leo mucho este texto. Y sobre todo cuando estoy en el cementerio y vamos a entregar allí ya el cuerpo de la persona. Muchas veces leo esta porción porque quiero que las personas sepan que aunque estamos dejando el cuerpo físico de una persona ahí, ese cuerpo físico está bajo una promesa. La promesa de la resurrección. Porque Él se levantó de los muertos, yo también me voy a levantar. Y miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. He aquí os digo ¿qué cosa es un misterio? Algo que a veces no se puede explicar, ¿eh? Así de sencillo. Todo el mundo entiende qué cosa es un misterio. Explicar el poder de Dios sobre la muerte es un misterio. Pero que yo no lo pueda explicar no quiere decir que es mentira. Que yo no lo pueda entender no quiere decir que no es una realidad que aplica para mí por medio de la fe en la obra del Hijo de Dios. Y Pablo dice, les voy a hablar de un misterio aquí, ¿verdad? No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir. Así habla Pablo, ¿verdad? Porque Pablo dice que morir en Cristo es dormir en Cristo. Y el que duerme se va a despertar. ¿Y cuál es ese despertar para nosotros? Será la resurrección, ¿verdad? Y Pablo dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quizás esta palabra de transformados usted lo ha escuchado muchas veces y hablamos de un cuerpo transformado, ¿verdad? Porque este cuerpo es corruptible y lo va a decir Pablo ahora un poquito más adelante, ¿verdad? Ahora, entiendan este misterio que dice Pablo. No todos dormiremos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, habrán cristianos que estarán vivos. Ahora, hay una necesidad. Y la necesidad es que todos seamos transformados. Todos tendremos que ser transformados. ¿Cómo va a ser esto? Pues el que está vivo será arrebatado, dice la palabra, ¿verdad? Recibirá al Señor y será transformado. Pero ¿y qué del que está muerto? Pues el que está muerto va a resucitar. Mire, en un momento, esto es algo súbito, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, un pestañazo, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, ¿verdad? Y esto tiene su conexión también un poco con todo lo de Apocalipsis, pero no voy a entrar por ahí ahora, ¿verdad? Y los muertos serán resucitados. ¿Cómo? Incorruptibles. Y nosotros. Y Pablo habla porque él está vivo en ese momento, ¿verdad? Los que estén vivos seremos ¿qué cosa? Transformados. Seguimos. ¿Por qué es necesario que esto corruptible, este cuerpo, ¿verdad? Se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Con este cuerpo yo no me puedo presentar delante de la gloria de Dios. Porque este cuerpo está marcado, dañado, corrompido por causa del pecado. Por eso todos necesitamos ser transformados. El que está vivo será transformado, arrebatado y transformado. Y el que está muerto será resucitado. Pero todos seremos transformados.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que yo le invito a que usted después quizás, hoy es un buen día para leer este capítulo 15 de Primera de Corintios. Léalo completo, son 58 versículos, pero con un contenido teológico tremendo, hablando acerca de la resurrección de Cristo y aún de nuestra propia resurrección. Ahora, esto todavía no ha ocurrido. Todavía el Señor no ha regresado por su iglesia. Y Pedro dice que algunos se burlan. Pero él dice, el Señor va a volver. Y si no ha vuelto, es todavía dando una oportunidad de salvación, ¿verdad? Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Hay burladores que dicen, desde los días de nuestros padres, este es el mismo cuento que están haciendo, que Cristo va a volver y no acaba de llegar. Pero Él va a volver. Él va a volver. Y en eso de que se fue y que volverá, estamos nosotros, está la iglesia del Señor. Estamos nosotros como una generación ahora aquí. Y conocemos la historia, conocemos lo que Cristo hizo y conocemos lo que Cristo hará. Y estamos atrapados en este lapsus de tiempo. Y vuelvo a la pregunta que da título a mi sermón. ¿Qué implica esto para mí? Porque si todo lo que yo sé es la historia, si todo lo que hago es cantar, muy bonito y todo esto, y no hay algo más que esto provoque en mí, estamos mal. Y entonces regresemos allí al verso 58. Y entendiendo un poco de todo esto que viene Pablo diciendo, al final dice, así que hermanos míos, ¿a quién le está hablando Pablo? Le está hablando a cristianos. Así que hermanos míos, por todo esto que ustedes conocen, por todo esto que nosotros estamos esperando, ¿cómo tenemos que estar ahora? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, y sabiendo algo, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que Pablo está hablando de varias cosas aquí: firmeza y constancia, crecimiento todo el tiempo y paciencia y confianza en el trabajo que se hace cuando estamos cumpliendo esa gran comisión que Cristo nos ha dado. Y me gustaría hablar rápidamente de esto, ¿verdad? Miren, firmeza y constancia, ¿verdad? Son dos ingredientes fundamentales en la vida de cualquier cristiano. Esto va de la mano, ¿verdad? Si estoy firme en lo que he creído, entonces seré constante. Y viceversa, no podré ser constante si yo no estoy firme en lo que he creído. Y miren, yo sé que a algunos la firmeza les alcanza precisamente para la Semana Santa y para la Navidad. ¿Saben cuánta gente hay en este mundo que se definen a sí mismos como cristianos? Pero toda su firmeza y su constancia la alcanza para esto. Para el Domingo de Ramos, para el Domingo de Resurrección y para el día de la celebración de Navidad. Y el resto del año, si te vi, ni me acuerdo. Eso no es firmeza, eso no es constancia, eso no es seguridad, eso es religión en la vida de mucha gente. Y eso es una falsa expectativa de salvación. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos aquí de firmeza y de constancia, ¿en qué podemos pensar? Pues yo creo que tenemos que tener firmeza en nuestra condición de salvo. No es solo un concepto de que yo cuando me muera voy al cielo. El problema está en aprender a vivir como una persona salva ahora mismo. Que cada día yo pueda vivir como alguien que ha sido salvado, alguien que ha sido objeto de la gracia de Dios. Que nadie venga a perturbar
mi fe y mi esperanza en Cristo Jesús. Eso es firmeza, es ser firme también en la doctrina que he creído y no ser un niño fluctuante. Miren, yo estoy a la saciedad aquí siempre hablando y me pongo a veces duro y hasta pesado, puede decir alguien, con toda esta cantidad de malos mensajes y cosas que hay hoy en día en las redes y la gente te manda y te dice, y mire pastor, ¿y usted vio esto? ¿Y qué usted cree de esto? ¿Y qué usted cree de aquello? Una pila de gente diciendo tonteras y solo buscando un like y solo buscando un compartan y solo buscando monetizar. Y son los mercaderes modernos hoy. Son los mercaderes modernos. Pero la Biblia dice que yo debo de estar firme en lo que he creído y que yo no debo dejarme mover fácilmente del fundamento de mi fe. Eso es firmeza, eso es constancia. Firmes en la palabra de Dios, constante en la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Eso es firmeza. Constancia. Hermanos, la constancia es tan importante, ¿verdad? Constante tiene que ver con mantener el ritmo. Y miren que todos los días nos suceden cosas para que nuestro ritmo baje, ¿verdad? Constancia implica no dejarme desanimar por cualquier cosa fácilmente. Constancia es decir, Señor, yo seré constante pese a, por ejemplo, el comportamiento de los líderes o siervos en la iglesia. Son hombres. Algún día me pueden fallar. Seré constante pese a que quizás a veces puedo tener algún tipo de tropiezo. Seré constante pese a las pruebas que puedo estar enfrentando en mi vida. Y que alguien aquí se pare ahora y diga, yo no tengo ningún tipo de prueba, yo estoy viviendo una vida que es idílica. Por favor, aquí todos tenemos pruebas, todos tenemos dificultades, pero seré aún constante sobre esas cosas. Seré constante, Señor, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. Cada rato alguien me dice, oye, esto está malo, la guerra en Irán, la guerra de por allá de Rusia con Ucrania, que si el Medio Oriente, que si Venezuela, que si Cuba, que si no sé qué, que si... El mundo se está cayendo a pedazos. Está bien, pero Dios está en control. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, Dios no ha perdido el control. Y yo seré constante para Él y firme para Él, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. Dice allí Pablo, ¿verdad?, que debemos estar creciendo en el Señor todo el tiempo. Creciendo en la obra del Señor siempre es lo que dice Pablo. Miren lo que dice la palabra allí en Efesios capítulo 2, los versículos del 19 al 22. Usted es cristiano, ¿verdad? Pues ya no es extranjero, ya no es advenedizo, sino que usted es conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios. Y dice además, si vamos al siguiente verso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? Ahí está nuestra fe y sobre el fundamento de apóstoles en el Nuevo Testamento, profetas en el Antiguo Testamento, en quien todo el edificio, ¿verdad?, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esta es una obra, ¿verdad?, que está bajo construcción. Y dice en el verso 22, en quien vosotros también sois juntamente, ¿qué?, edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Así que como parte de la iglesia yo debo de buscar un crecimiento. La iglesia debe de buscar siempre un crecimiento, no solo en número, no solo decir, ay, el templo estaba lleno, no había una silla, no había lugar donde sentarse. Hay gente que le encanta decir eso y yo creo que es bueno cuando tenemos la casa de Dios abarrotado de personas, me encanta eso, pero yo quiero ver que esas personas también crecen espiritualmente, porque no estamos buscando números, sino estamos buscando crecimiento personal. Y aquí todo está unido, ¿verdad? Si no hay firmeza y no hay constancia, no habrá crecimiento, ¿verdad? O por lo menos no puede haber un crecimiento que sea
sostenible. Si los creyentes dicen crecer individualmente y la iglesia no crece, no es un verdadero crecimiento. No lo es, ¿verdad? Pero también Pablo dice algo muy importante, y es que este crecimiento tiene una cláusula del tiempo, de tiempo, ¿verdad? Porque él dice, creciendo en el Señor, ¿qué? Creciendo en el Señor, siempre. Entonces eso quiere decir constantemente, constantemente. Yo siempre digo, todos tenemos que crecer, ¿verdad? Acá estábamos escuchando hoy a algunos niños que tenemos pequeños y me encantan los niños, ¿verdad? Y me encanta verlos crecer. Hace un momento estaba mirando aquí a Celsia y estaba mirando a todos los niños y yo decía, los vimos crecer aquí en la iglesia y ya están grandotes, ya algunos me pasan físicamente, ¿eh? Pero qué bueno es verlos crecer también espiritualmente. Verlos crecer en su relación con el Señor. Porque si nuestros niños no crecieran físicamente, nosotros nos preocuparíamos, ¿verdad? Si usted ve que un niño se queda así de 5 años y no crece, y no crece, y no crece, usted empezaría a preocuparse y diría, algo está mal. Pero sin embargo, a veces no nos preocupa ver a las personas que no crecen espiritualmente. Y aquí hay algunos, y en todas las iglesias hay algunos, que pudieran decir que han pasado la mayoría de edad espiritualmente, hablando, ¿verdad? Y no han crecido. Nos quedamos muchas veces estancados. Y Pablo dice allí también que debemos saber algo, que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Así que tenemos que tener paciencia y confianza en el trabajo que se hace para la obra de Cristo Jesús. Como iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues estamos cumpliendo la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura al mismo tiempo que tratamos de edificar al creyente. Pero el ser humano tiene una característica y es la impaciencia, ¿verdad? Queremos que las cosas sean así. Somos bien desesperados y nada nos gustaría más que ver resultados inmediatos. Pero a veces los resultados toman su tiempo. Toman su tiempo, por más que uno quiera, ¿verdad? Saben, esta semana estaba caminando en mi patio y estaba viendo mis matas de aguacate florecidas. Y me acercaba y veo algunas que lo que tienen es un puntito ahí ya que fecundó la flor, ¿verdad? Y ahí está el aguacatito que es un puntito. Y yo con unas ganas de comerme un aguacate de mi patio. Pero tengo que esperar hasta agosto, por lo menos. Y uno dice, Señor, apenas estamos empezando a abrir, nos quedan 4 meses. Pero es el tiempo que toma. Y el aguacate llegará. ¿Verdad? Llegará. Porque todo tiene un tiempo. Y a veces estamos tan desesperados, ¿verdad? Queremos resultados inmediatos. Pero Dios hace las cosas en su tiempo y a su manera. Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí estamos orando por algo, estamos orando por alguien, tenemos situaciones que la hemos presentado delante del Señor, pero no te desesperes, el Señor ha escuchado, el Señor ha oído y Él hará, lo hará en su momento, pero eso no puede venir a amedrar tu confianza, tu constancia, tu paciencia, tu firmeza. Esa es la iglesia del Señor, ¿verdad? Ningún trabajo en el Señor es en vano. Quiero terminar diciéndoles algo. Mis hermanos, Cristo vino a este mundo y murió en una cruz. Y murió para pagar el precio de nuestros pecados. Él resucitó al tercer día. Y demostró su poder sobre la muerte. Y ascendió y está en gloria y está allí a la diestra del Padre. Y intercede por ti, por mí, por su iglesia. Y va a volver un día por ella. Y todos aquí, o la inmensa mayoría dijeron, yo creo esto, ¿verdad? Yo creo esto. Pues si lo crees, es hora de que todos vivamos por lo que decimos que creemos. Tenemos que aprender a vivir por lo que decimos que creemos. Qué triste es
decir, no, yo creo que yo no me voy a llevar nada de este mundo, pero la verdad es que te estás matando, haciendo overtime y reventándote la vida y tú dices que nada te lo vas a llevar, pero tienes un afán con las cosas. A veces nosotros decimos que creemos algo y no vivimos por lo que creemos. Si tú crees que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Él pagó el precio de tu pecado y que Él un día va a volver y que ya sea que tú estés vivo, te vas a ser transformado o ya sea que hayas muerto, resucitarás y serás igualmente transformado para estar en gloria eterna. Aprende a vivir entonces en esa condición. Eso es lo que implica para mí la muerte de Cristo Jesús. Y es hora de que la iglesia viva verdaderamente este mensaje, que vivamos como salvos, que vivamos como redimidos del Cordero, que vivamos como gente que está esperando el regreso glorioso de su Señor. Ese es el verdadero mensaje. Así que quiero leer una vez más para terminar y orar este versículo 58. Y quiero que hagamos este ejercicio, ¿verdad? Personalicémoslos. Piense por un segundo, esto lo escribió Pablo para mí. Y pudiéramos decir, así que Iglesia Bautista de Sweetwater, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu muerte y tu resurrección, Señor. Es el corazón mismo del Evangelio que nosotros predicamos. Es la razón de nuestra existencia, Señor, como iglesia. Tú nos has dejado en este mundo, Señor, para que prediquemos este Evangelio. Tú nos diste esa gran comisión de ir por todo el mundo y predicar esta buena noticia, porque todo ser humano lo tiene que escuchar. Y aquel, Señor, que tú estás obrando y dando convicción en su corazón, se arrepentirá de sus pecados y clamará al cielo por su salvación. Gracias porque en Cristo hiciste esa provisión. Y su muerte alcanza a pagar mis pecados pasados, presentes, futuros. Pero también por su resurrección yo tengo una promesa bienaventurada, inmarcesible, incorruptible, incontaminada, que está reservada no solo para mí, sino para todos los que hemos creído. Está reservada en el cielo. Ayúdanos a entender cuál es nuestra condición en este mundo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Que podamos vivir así, Señor, en esta condición. Que aguardemos, Señor, la manifestación plena de este misterio que habla Pablo. Ese día en el que tú vendrás, ese día, Señor, en el que seremos transformados. Cuando esto ocurra, Señor, en un abrir y cerrar de ojos, que nosotros podamos ser parte de esa iglesia que un día celebrará las bodas del Cordero. Bendice a tu iglesia, Señor, y bendice esta palabra en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.